Tras muchísima presión mediática, acompañamiento de colectivas feministas y un pronunciamiento del presidente de la República, la Fiscalía del Estado de México desistió la acusación en contra de la joven oaxaqueña Roxana Ruiz, quien había sido sentenciada a más de 6 años de cárcel por exceso de legítima defensa. Y es que en 2021, Roxana salió a trabajar para encontrarse después con unas amigas. De regreso, un hombre a quien conocía y había visto anteriormente se ofreció a acompañarla a casa. En el transcurso de la noche la agredió sexualmente y amenazó con matarla. Ella se defendió y en el forcejeo el agresor falleció. El proceso legal en su contra fue omiso en cuanto a protocolos de género, puesto que no se consideró el contexto en que ocurrieron los hechos y ella nunca fue tratada como víctima. La resolución de la acusación contra Roxana es una excepción, pero no el único caso. Proporcionalmente, las mujeres cometen menos delitos, que derivan en menos víctimas. También hay que considerar que aquellos crímenes que se llegan a cometer a veces son consecuencia de actos realizados en su contra. Aún así, para juzgarlas se usan todos los medios posibles, desde la policía hasta el Poder Judicial. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad, EMPOL 2021, las mujeres privadas de la libertad representan el 6% del total de la población en reclusión, y la probabilidad de que la mayoría sea inocente es enorme. Para empezar, antes de llegar al Ministerio Público, 1 de cada 3 mujeres fueron amenazadas por la autoridad con dañarlas a ellas mismas o principalmente a sus familias. Ese mismo porcentaje es el que asegura que se le fabricó un delito. La mitad están privadas de la libertad sin una sola prueba, pero acusadas de delitos graves, por lo que pasarán ahí el tiempo que las autoridades tarden en investigar, aunque el 70% tengan hijos e hijas menores de edad que dependen de ellas. En su mayoría son mujeres pobres. El 80% de quienes ingresan a centros penitenciarios no pudo pagar un abogado particular y están ahí, por ejemplo, por haber accedido a ser mulas una vez y así tener ingresos para sostener a sus familias. ¿Nuestro sistema de justicia hace más daño del que repara? Y en todo caso, ¿es igual el proceso para hombres que para mujeres? De esto va hoy nuestra polémica en redes. Hola, ¿qué tal? Yo soy Luisa Canturrios y le doy la bienvenida a una emisión más de Hashtag Polémica en Redes para hablar de nuestro hashtag del día de hoy, que es En Legítima Defensa. Invitamos a un panel de mujeres expertas. Agradezco muchísimo aquí en el foro que me acompañe Carmen Huetelira, quien es la productora de una serie que si usted no ha visto tiene que ponerla en su agenda, que es Cartas para la Libertad. Se transmite a través de esta señal, la de Canal 14, y por supuesto ya está disponible en redes. Carmen, bienvenida y gracias por acompañarnos. Al contrario, gracias a ti. Al rato nos pasas bien todos los datos para ver completo lo que veremos hoy en cachitos. Vía remota, agradezco mucho la participación de Carla Michelle Salas, quien es abogada, feminista y defensora de los derechos humanos. Gracias, Carla, bienvenida también. Hola Luisa, hola Carmen, saludos a todas las compañeras que están en el estudio. Muchísimas gracias. Para finalizar, Karina Bolaños, integrante de Nos Queremos Vivas Nesa, bienvenida y muchísimas gracias. Gracias por el espacio, Luisa. Muchísimas gracias. Pues vamos a empezar hablando del caso de Roxana Ruiz, por supuesto por coyuntura, porque esperamos que genere un precedente en cuanto a impartición de justicia en nuestro país con perspectiva de género, pero también porque es un ejemplo, un pequeño, una forma de asomarnos, digamos, a cómo cuando acusamos o se nos acusa, ser mujeres juega en nuestra contra en este país. Y entonces quisiera empezar por ahí, que nos cuentes un poco tú, Karina, sobre el caso de Roxana. Roxana es una mujer a la que este país, por ser mujer, le falló en múltiples ocasiones. Le falló porque es una sobreviviente de violencia en su lugar de origen, le falló porque tuvo que emigrar, porque es una indígena, y porque ahora en esta acusación tuvo todo en su contra. Es decir, ser mujer jugó en su contra muchas veces hasta llegar a este punto, y en este momento la falta de perspectiva de género fue crucial. Parece que podría corregirse, pero cuéntanos, digamos, un poco todo el caso y en qué punto estamos en este momento. Sí, nosotras tomamos el caso hace casi 2 años, cuando su mamá acude a una de sus visitas a ver a Roxana y nos ve en una actividad ahí afuera de los juzgados de
control de Nesa a bordo. Nos pide apoyo y tratamos de tomarlo en ese momento, iniciamos con la difusión y afortunadamente empezó a tener visibilidad la serie de injusticias que ella estaba viviendo. Sin embargo, parece que esa serie de injusticias todavía no tienen fin, ¿no? Todavía seguimos en un momento en el que no podemos celebrar que esté por completo ya en libertad, que sea posible que regrese a su lugar de origen o moverse hacia donde ella guste, con esto, con el goce de una libertad plena y la posibilidad de estar junto a su hijo. Ella es originaria de Oaxaca, es migrante. Este caso de violencia sucedió en el Estado de México. Como no se podía garantizar su seguridad en el estado más feminicida de nuestro país, ella se defiende porque si no, muy posiblemente hubiera sido una estadística más de feminicidio en esta entidad. Se defiende y entonces ustedes la conocen en prisión preventiva, ¿correcto? Es correcto. Ella se encontraba en prisión preventiva, el proceso ya estaba casi por finalizar y es afortunadamente que se puede tomar la defensa legal en un momento en el que se puede reabrir el caso y con base a toda la serie de recursos en los que recurrieron los abogados, la abogada Abigail Escalante y su actual abogado Ángel Carrera, que pueden cambiar el delito, los delitos que le estaban imputando, y que la defensa que tenía en ese momento, que era de oficio, le habían dicho que ella se declarara culpable. Y entonces acompañan ustedes este caso, sale ella de prisión preventiva a enfrentar esta acusación en libertad, se le condena a exceso de ¿cuál es la figura? Legítima defensa tal cual. Y entonces, después de muchísima presión suya, de colectivas, incluso del gobierno federal, ahora en este pronunciamiento, la Fiscalía desiste, pero no podemos cantar victoria porque la jueza sigue sin actuar con perspectiva de género y en este momento todavía no le ha, digamos, decretado la inocencia o la absolución, ¿correcto? No, todavía no. Se difirió la audiencia que iba a suceder el día de ayer. Ya nosotras esperábamos que pudiéramos ya contar con ese fallo, ¿no? Que permitiera a Roxana su libertad, pero al diferir la audiencia, pues seguimos como siendo víctimas de este retraso, ¿no? Entonces, nosotras comentábamos que la justicia retardada es justicia denegada, o sea, mientras más se atrase el acceso a la justicia, es no darla, o sea, es negársela a Roxana y a muchas mujeres. Carla, como abogada, imagino que has visto muchísimos casos similares, pero hablemos, digamos, de cómo el género nos atraviesa, ¿no? Roxana es detenida prácticamente de forma inmediata por, insisto, defenderse de una violación y de un intento y amenaza de feminicidio. Si hubiera sido al revés, es decir, ¿a cuántos hombres que cometen o que están involucrados en un delito son detenidos inmediatamente, ¿no? Bueno, ella sí es detenida inmediatamente, sí ingresa a prisión preventiva, tiene que luchar por enfrentar su proceso en libertad, a pesar de que a todas luces es un caso de legítima defensa. Se le separa de su hijo, ¿no? Y hay también un tema de derechos de las infancias. Nunca se le trata como víctima, desde el principio se le trata a ella, a pesar de que denunció violencia sexual, la amenaza, el intento de feminicidio, todo el tiempo se le trata como culpable y bueno, hasta este punto, ¿no? Es decir, todo jugó desde el principio en su contra, nunca se le dio, digamos, el beneficio de la duda, no se hicieron los exámenes correspondientes, la jueza, que es mujer, no actuó con perspectiva de género y todo esto tiene como agravante que sucedió en un estado con un montón de alertas de género, particularmente en un municipio con 2 alertas de género, que tendría que tener una sensibilización especial y no la tuvo. Así es, tú lo has explicado muy bien, Luisa. La justicia actúa de manera distinta. Cuando las mujeres somos víctimas de violencia, encontramos que no hay justicia, que el sistema actúa, o más bien no actúa,
las mujeres tenemos que prácticamente luchar para que las autoridades hagan su trabajo. Hemos visto no solamente en el Estado de México, sino en todo el país cómo han crecido los colectivos, principalmente encabezados por víctimas, que constantemente le están exigiendo a las autoridades que hagan su trabajo. Pero este mismo sistema que nos niega el acceso a la justicia, por otra parte, cuando se nos acusa de haber cometido un delito, pues actúa mágicamente de manera pronta, de manera rápida. Justo el caso de Roxana es emblemático precisamente porque muestra cómo el sistema de manera sistemática le falla a las mujeres, no nos garantiza el acceso a la justicia, pero que cuando las mujeres como Roxana se defienden frente a esta posibilidad de ser asesinadas, como ocurrió en el caso de Roxana, pues simplemente son criminalizadas. Quiero mencionar que particularmente me ha llamado la atención porque he dado seguimiento al caso a través de las redes sociales y por supuesto de la información proporcionada por los medios de comunicación, que me ha llamado bastante la atención, al igual que en bastantes círculos de abogadas y de abogados, la forma en la que pretende solucionar la Fiscalía General de Justicia del Estado de México el caso. Realmente leímos el comunicado que emitió la Fiscalía, es particularmente extraño que en este punto, una vez que ya hay una sentencia, decida desistirse de la acción penal cuando, digamos, ya no es el momento oportuno o el momento jurídico para hacerlo. Nuevamente estamos frente a un uso de la justicia donde no se actúa a partir de una investigación, sino básicamente por la presión de los medios de comunicación y de la sociedad. Y esto es terrible porque el mensaje que nos están mandando a las mujeres es que no podemos tener confianza ni en las autoridades, sino en el sistema. Que lo único que nos queda es manifestarnos, exigir precisamente para que se volteen a ver los casos y se les revise. ¿Y esto no generaría, digamos, de alguna manera un precedente? Digo, es terrible que el presidente tenga que hacer una campaña mediática de este tamaño porque evidentemente tampoco todas las mujeres pueden acceder a esto, ¿no? Digo, las colectivas hacen su mayor esfuerzo, pero no tendríamos que estar en campaña desafortunadamente 24/7, ¿no? Pero digamos, esta medida presidencial no tendría que ser también como, bueno, este llamado desde la presidencia y este actuar de la Fiscalía podría derivar, digamos, en una cadena de otras fiscalías revisando los temas como aseguró que fue con perspectiva de género, es decir, digamos, podría sí servir de empuje o en realidad va a ser un caso con el que se aplaudan una vez ciertas autoridades y luego todas las demás regresen a su estatus, digamos, cotidiano? Yo creo que justamente el caso de Roxana y la forma en la que pretende darle solución, que evidentemente no es una salida jurídica, esto sí lo quiero dejar claro, o sea, es muy extraña la forma en la que lo pretende solucionar la Fiscalía del Estado, pero precisamente a propósito de la presencia de Carmen en el programa y de lo que tú anunciabas sobre este programa maravilloso que ha estado dirigiendo de Cartas para la Libertad, lo que necesitamos hacer es aprovechar esta coyuntura y exigirle a las autoridades de toda la República Mexicana, porque no solo es el Estado de México, no solo es la Ciudad de México, es en todo el país. Las mujeres son criminalizadas por el hecho de ser mujeres. Las mujeres cometen delitos por razones y circunstancias distintas a la criminalidad de los hombres. Es muy importante que la mirada de la justicia sea con perspectiva de género. Sí podemos sostener que muchas mujeres se encuentran presas actualmente y justamente no han gozado del debido proceso, no han tenido una defensa adecuada. Esto que le decían el abogado defensor de oficio a Roxana de declárate culpable, esa es la constante para todas las mujeres. La justicia no quiere invertir en garantizarle una defensa adecuada a las mujeres. Las mujeres son criminalizadas por el sistema, son ya prácticamente sentenciadas por la sociedad sin un juicio y no gozan del debido proceso, no gozan de la presunción de inocencia precisamente por el hecho de ser mujeres. Hablaremos de eso porque hay, digo, además de esta coyuntura específica del caso de Roxana, digo, una ley de amnistía, un programa de liberación anticipado, está un caso que ha pasado como de noche, pero el amparo directo del caso de Juana Hilda González Lomelí, implicada en el caso Wallace, que atrajo la ministra Margarita Ríos Farjat, precisamente argumentando un asunto de género. Es decir, hay varios asuntos en la discusión en los que llegaremos un poco más adelante. No crea usted que estamos ignorando a Carmen, sino que más bien el segundo bloque será dedicado específicamente para hablar del otro lado, ¿no? Porque decíamos, si nosotras acusamos o se nos acusa, el género juega en nuestra contra. Hablaremos después de esta brevísima pausa justo de
el proyecto de Cartas para la Libertad, porque las mujeres, como nos decía en este momento Carla, delinquen por motivos distintos a los hombres y se les trata distinto en todas las instancias. Quien las detiene, quien las juzga y bueno, en reclusión ya nos contarás un poco más tú, querida Carmen. Entonces permítanos ir rapidísimo a una pausa mientras conversamos en @canal14mx y regresamos con más de este hashtag en legítima defensa. Documentales que retratan una diversidad de discursos, acciones colectivas y redes colaborativas. El amor más grande que siento es que mi rancho, el Ojo de Agua, quede abandonado. Queremos que nuestros hijos sigan existiendo en nuestro territorio. Que algún día diga, pues mi mamá estuvo en la lucha, mi mamá es parte de ahí, ella también se siente identificada, ¿no? No te pierdas cada semana, a lo largo de nuestra programación, la muestra del Festival contra el Silencio Todas las Voces, por Canal 14. TV Migrante Informa, un espacio en el que compartiremos con usted una mirada sobre los hechos más destacados en materia migratoria, así como los de mayor impacto para México y otros países en la región. TV Migrante Informa, sábado 21 horas. Porque México está donde tú te encuentres. Conmemoramos el natalicio de Emilio Carballido, uno de los dramaturgos más importantes del siglo pasado, con una adaptación a una de sus novelas más emblemáticas. No se ría. En esta casa sale el diablo. ¡El diablo! ¡El diablo! Función especial, Carballido al cine. Las visitaciones del diablo. Lunes, 22 horas. Este martes, a partir de las 11:30 horas, no te pierdas una serie de producciones en nuestro bloque de salud y bienestar. La depresión perinatal puede empezar en el embarazo. Lamentablemente se detecta pues ya muy tarde. Tratamos de integrarlas a que continúen su vida normal. Estoy consciente de que un niño es un ser que merece una buena calidad de vida. Por Canal 14. Gracias por seguir en esta hashtag polémica en redes, en la señal de Canal 14 y por supuesto en todas nuestras diferentes redes, conversando con nosotras y nosotros sobre hashtag en legítima defensa. Lo decíamos en el bloque anterior, si uno va a los datos duros, a las cifras, podemos, digamos, soportar o demostrarle esto que estamos argumentando. Menos del 6% del total de la población que está en reclusión son mujeres. De esas, la mitad está en prisión preventiva, es decir, sin sentencia, sin siquiera quizá una prueba sólida, solo la acusación de algún delito. De esas, en su gran mayoría son delitos como delitos contra la salud, ¿no? Porque, por ejemplo, a lo mejor alguna fue encontrada en posesión de alguna droga por circunstancias de pobreza o demás. Es decir, el universo de las mujeres que delinquen es de verdad pequeño. Y ahora, estas mujeres que fueron detenidas, las cifras del INEGI nos dicen al 30% le dijeron que si no cooperaban o decían estar de acuerdo con lo que se les estaba acusando, le iban a hacer daño a sus hijas e hijos, ¿no? Ahí hay un tema también como de género. A un gran porcentaje, al 30%, les amenazaron con hacerles daño. Es decir, la verdad es que las mujeres llegan con una serie de dificultades extra a todas las circunstancias y más las que tienen que ver con enfrentar la justicia. Esas son las cifras, pero las cifras también tienen nombre, tienen historias y de eso va el proyecto que nos quieres presentar, querida Carmen. Entonces te escuchamos y vamos siguiendo con las historias que nos vas a mostrar y compartir para demostrar todos estos datos. Sí, muchas gracias, Luisa. Pues sí, Cartas para la Libertad se ha convertido en un proyecto pues muy sorprendente, ¿no? En el sentido de la manera en la que la comunidad que ha arropado a Cartas para la Libertad puede ver, escuchar, saber cómo se llaman, cuáles son sus historias y ponerle lo que tú decías, rostro, ¿no? A esas cifras. Creo que como sociedad no nos podemos mantener al margen, ¿no? Y creo que ese ha sido, la palabra no es la adecuada, pero el éxito, digamos,
de la serie, ¿no? Es decir, la gente se conmueve porque no son datos duros, son personas, ¿no? Tenemos casos que, bueno, en el sentido del caso de Roxana, pues hay casos que desafortunadamente se parecen, ¿no? Y mujeres que han caído en prisión muchos años, ¿no? El primero es el que les vamos a mostrar, es el de Adriana, ¿no? Que Adriana tiene otro tipo de historia. Ella no es una mujer indígena, no es una mujer sin estudios, al contrario, ¿no? Es una chava que antes, ¿no?, de que sucediera lo que sucedió con su agresor, estaba a punto de entrar a una maestría. Es decir, el problema es de género, ¿no? Las vulnerabilidades, por supuesto que existen, pero entonces, ¿cómo entiendes que a alguien tan preparado, ¿no?, le pasa exactamente lo mismo? ¿Por qué? Porque es un problema de género, ¿no? Si quieren, vamos a ver el pedacito de Adriana para que entiendan de qué va su historia. ¿Puedes clamar justicia detrás de las rejas después de 15 años? Incluso cuando tu agresor está sin vida. Bastaron solo 60 segundos para que el rumbo de mi destino cambiara. Un homicidio como resultado de un feminicidio en puerta. Solo me defendí de mi agresor. Tipificaron el delito como homicidio calificado en razón de parentesco. Sin consideración alguna, el juez me sentenció a 35 años de prisión. Mis sueños se derrumbaron. Es lo que decía, si ella no hubiera sido víctima, no hubiera habido delito, pero eso no importa. Exacto, ¿no? Exacto. Adriana es el ejemplo preciso, ¿no?, como de manual, como de libro, de cómo empieza a vivir, ¿no?, en una serie de violencias que cada vez se van volviendo más dolorosas, que cada vez suben de intensidad, y llega un momento, ¿no?, en el que te tienes que defender. Ella fue abusada en su luna de miel, ¿no? Ella fue al Ministerio Público a decir, este hombre con el que hace una semana me acabo de casar abusó de mí. Y una MP, ¿no?, por decir, la jueza, ¿no?, de Roxana, esta mujer Ministerio Público, la exhorta a que no denuncie, porque no va a pasar nada, porque es su esposo, porque es un matrimonio que está comenzando. No entiendo, ¿no? Y además le dice, ¿sabes qué? Que pues te tienen que hacer una serie de exámenes y son hombres. Claro, ella se va, muerta de miedo, y lo dice, ¿no?, en el programa. Si el hombre que supuestamente me amaba me hizo lo que me hizo, pues claro que me dio miedo quedarme a que otros hombres me examinaran, ¿no? Y Karina, Carla, nos podrán también contar un poco de los casos que han acompañado, pero el tema es que a la mayoría de las mujeres las violentan hombres que debían cuidarlas. Es correcto, sí. En ocasiones que hemos acudido a acompañar a mujeres que denuncian violencia, hemos visto la revictimización, ¿no?, la violencia institucional, que además queda en impunidad, porque todas esas personas que ocupan cargos de funcionarios públicos, de jueces, de magistrados y demás, ahí siguen, ¿no? No hay un castigo real y nosotras nos preguntamos ¿cuándo va a parar todo este tipo de violencia institucional? En una ocasión que una chica a la que acompañamos al Ministerio Público allá en Nesa, la había agredido su pareja también, la había agredido con una navaja y la dejó pues con una serie de lesiones en su cabeza, en sus manos, porque al defenderse pues ella agarró la navaja, y la médica legista le dice que pues que poco aguante tenía, que a ella le había ido mucho peor con su marido y que no andaba de chillona como ella, y nosotras nos quedamos, no es posible que una persona que cotidianamente además recibe a mujeres, a personas en general, pero a mujeres que están en el caso semejante de esta chica y de muchas otras, sean tan insensibles y tan indolentes a lo que vivimos, y que al contrario de, pues tal vez no queremos que la apoye y que le diga yo voy a estar aquí como una amiga, pero pues que haga su trabajo con profesionalidad y pues que entienda que la perspectiva de género no es algo
que se debe ejercer a voluntad, es una obligación. Y Carla, ¿cómo se va a resolver este problema de capacitación de las personas funcionarias públicas en todos los niveles? Que ya llegar a denunciar implica, digamos, un triunfo, por así decirlo, porque la impunidad de género tiene que ver con que incluso a veces llegar hasta una oficina o un ministerio público tuvo una serie de obstáculos porque nuestra situación económica es distinta a la de los hombres, nuestra situación de movilidad, ¿no? Incluso de salir de nuestro hogar es distinto para hombres que para mujeres. Si ya llegaste a la denuncia, ya es, digamos, un sorteo de obstáculos de género. Y si ahí nos encontramos con este tipo de personas funcionarias públicas, pues el desincentivo es terrible. A gran diferencia, insisto, de lo que sucede con los hombres. ¿Qué salida ves? Y sobre todo viendo casos como estos que ya nos ponen sobre la mesa. Bueno, justamente yo insistiría en la importancia de que estos casos, o sea, generen un precedente, por supuesto, para lo concreto, pero que nos permitan ver que es un problema estructural. Carmen, a través de Cartas para la Libertad, presenta una serie de casos que son muy importantes, pero que no son aislados. Si nosotros revisamos más casos como Roxana o como los que se presentan en Cartas para la Libertad, están presentes en todo el país. Ahora mismo, desde la organización que dirijo, estamos acompañando el caso de dos mujeres, Dolores y Rosita Marimar, las dos migrantes, que eran explotadas sexualmente en el estado de Puebla, uno de los estados ubicados en este círculo de la trata de personas, junto con el estado de Tlaxcala. Ambas están presas por homicidio, por defenderse de su tratante, quien finalmente murió, y actualmente llevan 4 años en prisión preventiva. Ese, digamos, es la realidad, no solamente de Roxana, de Rosita Marimar, de Dolores y otros casos que bien estaban ilustrando el programa, como el de Yakiri, como el de Itzel, mujeres que se defendieron en la Ciudad de México y que fueron procesadas por este sistema patriarcal, injusto. Algo que han mencionado, es muy importante entender que la perspectiva de género no es a conveniencia, no es un capricho, es una forma de materializar el principio y el derecho a la igualdad. No podemos las mujeres acceder en condiciones de igualdad si somos discriminadas, si no tenemos los recursos necesarios para poder acudir a todas las innumerables citas que hay en las fiscalías, en los centros de atención. El sistema tiene que cambiar. Este caso o estos casos nos tienen que llamar a la reflexión, no solamente para atender a las mujeres víctimas de violencia, sino también para revisar los casos de las mujeres que actualmente se encuentran presas. Recordemos justamente que unos meses antes de terminar de su periodo como presidente, el ministro Saldívar visitó Santa Marta, hizo una serie de compromisos, se logró la libertad de algunas mujeres, porque lo que se dio cuenta el ministro presidente fue que había mujeres que tenían años en prisión preventiva, algunas que incluso ya habían cumplido incluso la sentencia, pero por alguna razón el sistema simplemente las había olvidado. Es importante que hagamos esa revisión, que entendamos que la violencia de género no solamente se da en la casa, sino también por parte de las instituciones. Y por supuesto, algo que tú también has mencionado, Luisa, y que me parece muy importante, que esas servidoras y servidores públicos que han fallado, que han actuado de forma discriminatoria, no sigan ni procurando justicia ni impartiendo justicia. Una jueza como la que sentenció a Roxana no puede seguir juzgando casos. Es claro que es una mujer que no está actuando respetando la Constitución, pero no solo esa jueza, sino también fiscales, agentes del Ministerio Público que participaron en la supuesta investigación que se realizó en el caso de Roxana y que llevó a que se le acusara. Necesitamos que esas servidoras y servidores públicos no sigan actuando, porque evidentemente están actuando de una forma discriminatoria y eso y vulnerando la Constitución, que eso yo creo que es lo más importante, porque no es un capricho, es un principio y un derecho constitucional el acceder en condiciones de igualdad. Y además ahí, perdón, nada más agregar, antes de que Carmen nos lleves a más casos, que estamos usando recursos en el amplio sentido de la palabra, es decir, personal y dinero, porque cuesta este sistema judicial, en algo que no está sirviendo para nadie, ¿no? Uno de los casos que presentaba el ministro Saldívar y el anterior titular de la Defensoría Pública, Netzaí Sandoval, era, por ejemplo, un operativo que hubo en un bar porque había mujeres víctimas de trata. Se llevaron a las cajeras. Las mujeres que estaban presas eran literalmente las que cobraban el cover en vez de los tratantes, ¿no?
¿eso a quién le sirve? Como país estamos todos pagando por un sistema de justicia que está rompiendo familias, vidas de mujeres y que no está garantizándole seguridad a ninguna persona. Y decía Carla, es un problema estructural porque literalmente los casos que vamos encontrando tienen como hilo conductor el género, Carmen. ¿Tienes algunos otros que nos querías compartir? Sí, de la misma Adriana, ¿no? Este momento especialmente complicado para una mujer que es detenida, ¿no? Cómo quieren sacar la confesión a como dé lugar y lo que tiene que vivir una mujer que ya fue violentada, que ya tuvo que hacer lo que hizo para defenderse y además el maltrato, ¿no? Por el simple hecho de ser mujer, porque todas las ofensas y todo lo que se les pone enfrente es porque eres mujer, claro. Mira, pues eres, ¿no? O sea, todo lo que ya sabemos que se dice alrededor de nosotras. Si quieren, lo vemos. Cuando me hacen el estudio de criminología, la que tú digas cómo fueron las cosas, ¿no? No me gusta a mí mentir, entonces inmediatamente le dije cómo había sido todo, señalando que había sido violentada y que por eso no es que pretendiera matarlo o que estaba planeado, ¿no? Dentro de mi pensamiento, simplemente fue una cuestión circunstancial. Me queda claro que me defendí y eso fue razón suficiente para que pudieran sentenciarme a 35 años, ¿no? Porque se supone lo consideraron como una prueba el hecho de que yo haya rendido como mi declaración y eso no es legal. Sí, ahí está. Y además, si se hubiera escuchado todas las denuncias anteriores de violencia que hicieron, nunca hubiéramos llegado a este delito, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Tenemos un par de minutitos de este bloque y no quisiera dejar de ver el resto de los testimonios. Nos vas contando de las demás mujeres. Claro, y al final claro. Vamos a ver a Alma. Alma es una mujer México-japonesa que fue tratada como extranjera sin serlo, ¿no? Que está hoy en prisión por un fraude en divisas extranjeras, que esa figura, si Carla no me dejará mentir, aparentemente no existe, ¿no? Pero ella es una mujer que hace unas reflexiones acerca del género muy importantes, muy contundentes, y creo que escucharlo de ella es mucho más potente a que yo se los cuente. Vamos a verlo. Por el simple hecho de ser mujer, las sentencias son mucho más altas, porque la sociedad mexicana es una sociedad patriarcal. Entonces, al ser una sociedad patriarcal, lo que esperaban de una mujer es que una mujer esté en su casa, cuidando a sus hijos, viendo al marido. Entonces, cuando tú eras mujer y estabas preparada, era también así como muy fuerte, ¿no? O sea, de hecho, desde que yo llego, dicen, es de alta peligrosidad. Primero me dijeron que era de alta peligrosidad porque tenía el conocimiento y la educación y la preparación para planear un delito. Y te lo dicen. Y luego, o sea, también luego esa parte de relacionarte como la amante de tu causa, sí, y te dicen, no, pues querías andar de puta, ¿no? Porque esa era la palabra que usaban. Esa es la perspectiva de género, que tratan ahora de hacer equitativas, porque también es más fácil que a un hombre le den un beneficio. Los hombres se van más. Esta es nuestra realidad. Mujeres discriminadas, maltratadas, víctimas que se convierten en victimarias, mujeres sin oportunidades, mujeres abandonadas, sin asesoramiento jurídico, en la mayor parte de los casos. Mujeres olvidadas, invisibles. Mujeres que, al igual que las mujeres de afuera, somos madres, hijas, abuelas, tías, profesionistas, amas de casa, jefas de familia, trabajadoras, estudiantes que luchan, que sufren, que aman. Que sean quien sean, hayan hecho o no un crimen, son capaces de dar lo mejor de sí. No, es impresionante, ¿no? La manera en la que ella ha llegado, ¿no?, a todas estas conclusiones, y cuando sabes el contexto en el que vive, no entiendes nada, ¿no? O sea, no hay razón alguna para tener a una mujer separada de sus 2 hijos durante tantos años. Y es la mayoría, ¿no? El 70% de las mujeres en reclusión tienen hijas o hijos menores de edad, ¿no? Dependientes, digo, económicos, pero emocionales. Es decir, esto es cualquiera madre o padre, ¿no? Digo, es una locura estas separaciones de familias que además, como decíamos, termina haciendo más daño del que corrige. Claro, la cárcel es no solo para la persona privada de la libertad, la cárcel se lleva, ¿no?, como huracán
a todos los demás. Sin duda. Incluso si el hombre es el que está en la cárcel, porque la mujer es quien le atiende desde afuera, a diferencia de los hombres que se quedan afuera, ¿no? Pero bueno, un caso más, el de Marisol. Marisol es una mujer que salió afortunadamente la semana pasada, ¿no? Un aparente vuelco que dio su caso. Y es muy interesante porque ella antes de salir reflexionaba también acerca de eso, de las mujeres que están allá adentro y lo otro. ¿Se juzga o se castiga? ¿No? Porque es diferente. Y ella lo dice muy bien. Si quieren lo vemos. ¿Quién diría? ¿Se juzga o se castiga? ¿Qué hay de ellas que por denunciar un delito la autoridad decidió detenerlas? De las que se enamoraron y terminaron involucradas. Las que se defendían del hombre que las golpeaba, las que cometieron un error, las que tomaron una mala decisión, las militares que sirvieron a nuestro país, las que fueron torturadas y de aquellas que sufrieron abuso sexual por las autoridades, las que tienen más de 15 años sin una sentencia. ¿Quién nos voltea a ver? ¿Quién nos escucha? Solo existimos para juzgarnos por lo que dice un auto de formar prisión o por un error cometido. Somos madres, hijas, esposas, abuelas, mujeres muy fuertes, valiosas, que merecemos una oportunidad. ¿Quién diría que esto sería ignorado por muchos años? Pues tengo compañeras que tienen 28, 20, 24 y 18 años en este lugar. Y cada día que pasa luchan por mantenerse de pie, porque la fe de encontrar la libertad llegará. Y deseo que uno, entre tantos, oiga y escuche. No somos lo que dice un auto de formar prisión. Lo increíble es que el tema está sobrediagnosticado, ¿no? Está esta fantástica serie, pero está la defensa, están las colectivas, todas las personas de las que no depende, tristemente, ¿no? Es decir, las personas funcionarias públicas no están viendo, no se están dando cuenta de todo lo que el resto de nosotras sí, ¿no? Todas las mujeres estamos viendo el problema, ¿por qué nadie lo está asumiendo como suyo? Pues es que yo creo que no es que no lo vean, ¿no? Creo que, lo decíamos hace rato, ¿no? Pues no hay voluntad, mucho menos hay sensibilidad, ¿no? Es un problema, si bien es estructural, pues, pero también a la sociedad nos compete, ¿no? Y de pronto no somos muchas, e incluso muchos, ¿no? Los que queremos decir lo que realmente está pasando, ¿no? No es un gusto, es una, a mi ver, una obligación. O un acto de supervivencia, como nos decías, Karina. Exacto. Pues es justo lo que le estamos preguntando a la audiencia que hoy nos acompaña. Antes de ir a la pausa, quisiera reiterarle que le estamos preguntando a través de YouTube, Twitter, Facebook e Instagram, ¿cuál cree que es la razón por la que el sistema de justicia penal en México reproduce y exacerba la violencia a las mujeres? A, corrupción, B, pacto patriarcal, C, falta de capacitación o D, otra libre para opinar. Con esto vamos a una nueva pausa y regresamos a nuestro tercer y último bloque. Tus medios públicos, donde sea y cuando quieras. Encuentra tus contenidos favoritos en nuestra plataforma o descarga la app. MX Plus. Conmemoramos el natalicio de Emilio Carballido, uno de los dramaturgos más importantes del siglo pasado, con una adaptación a una de sus novelas más emblemáticas. No se ría. En esta casa sale el diablo. ¡El diablo! ¡El diablo! Función especial, Carballido al cine. Las visitaciones del diablo. Lunes, 22 horas. Continuamos en Debate Público. Debate con nosotros los acontecimientos más importantes del país. Un análisis periodístico desde los medios públicos.
Debate Público, martes, 21 horas. Aunque ustedes no lo crean, voy a ser un marido fiel. Por eso me siento orgullosa, porque entre tantas mujeres como ha tenido, me ha preferido a mí. Un hombre como tú no puede ser fiel aunque se lo proponga. Deme usted un beso. No, Andrés, usted no es mi marido. Yo he fabricado un Andrés del que estoy locamente enamorada. Yo había soñado en una Catalina que no es ella. Cinema 14 presenta Recién Casados, No Molestar. Martes, 13:55 horas. Gracias otra vez por su sintonía y compañía a través de las redes sociales. Estamos hablando de hashtag en legítima defensa. Es nuestro tercer y último bloque, es un poco corto, nos quedan 10 minutos, entonces quisiera cederle la palabra a nuestro panel de personas expertas para hablar un poco de el panorama que se avisora a futuro después de que conocemos todos estos casos de que se han discutido y aparentemente están permeando ya ahora sí en ciertas agendas donde antes no estaban, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, en la conferencia matutina, los temas de género siempre han sido muy polémicos ahí y ahora este pronunciamiento parece, ¿no?, que es una luz, digamos, o por lo menos cierta presión para las fiscalías. En este país se nos dice que protestemos, pero sin hacer mucho ruido, que nos defendamos, pero no en exceso, ¿no? Escuchaba una colega diciendo eso, es el país en el que está muy bien, pero siempre y cuando mujeres sigan actuando y quejándose y no nos molesten a los hombres, ¿no? A los hombres se les daba el beneficio de cosas tan atroces como llamarle a los crímenes pasionales, y a nosotras nos acusan de exceso de legítima defensa. Entonces, bueno, hablemos un poco de esto. ¿Querías tú enfatizar en esta figura? Sí, bueno, esta cuestión de el papel que tienen las figuras del Estado, de funcionarios y demás, es preocupante porque no sé si la falta de vigilancia, la falta de castigo a los delitos que ellos cometen, al mal ejercicio que realizan, pues hace que con mucha facilidad manipulen las leyes para que exista este castigo tan fuerte hacia las mujeres, ¿no? Que lanza un mensaje muy claro para todas nosotras de pues que merecemos ese tipo de castigos a pesar de la serie de violencias que vivimos. Y es lo que ocurrió con el caso de Roxana, que la sentencia que la juez Mónica Osorio Palomino retoma un delito por el cual ya Roxana había pagado para decir que ese era el motivo del exceso de la legítima defensa. Entonces, ¿cuántas veces tenía que pagar o tiene que pagar Roxana por haber vivido lo que vivió y además para demostrarle a alguien que sí estaba ejerciendo un juicio justo, ¿no? A mí me parece que tiene muchos prejuicios esta juez, o sea, no está para nada siendo imparcial y está dándole crédito a todo este contexto que queremos erradicar. No son necesariamente mujeres peligrosas, sino mujeres víctimas. Digo, seguramente habrá casos, por supuesto, pero muchos de los que hemos planteado aquí hoy, de quienes están privadas de la libertad, son mujeres más bien víctimas, ¿no? Como orilladas, digamos, a la circunstancia que les tiene ahí y además absolutamente indefensas. Hemos hablado de la posibilidad de una ley de amnistía, que también tiene ahí sus grises, de liberación anticipada. Yo les decía de este caso, la atracción en la Suprema Corte, pero bueno, hoy congelada de un amparo directo, justo porque a Juana Hilda González Lomelí se le trató en los medios de comunicación como la mujer mala, ¿no? Desde el principio se le trató como culpable, se hablaba de su cuerpo, de las actividades que hacía. Bueno, el juez decidió que era mala madre en un juicio en el que eso no tendría por qué ni siquiera tocarse ni juzgarse, ¿no? Es decir, hay un montón de momentos de género. Si la Corte revisa este caso y resuelve en favor de Juana Hilda, por ejemplo, tendría que generarse un precedente para que el resto de los jueces y juezas, cuando se enfrenten a casos similares, como
la revictimización de las mujeres o la sexualización o los temas de género usados en su contra, pues juzguen de esa forma. Pero todo está congelado. ¿Qué hacemos para apurarlo? Carmen, Carla, ¿qué nos dirían ustedes? ¿Cómo desde la sociedad, los medios, aprovechamos este momento para apoyar al resto de las mujeres que están ya en esta circunstancia y que no haya futuras? Sí, digo, por Carmen, supuesto, gracias. Por supuesto hay que aprovecharlo, ¿no? Pero es vergonzoso que tengamos que hacerlo, ¿no? O sea, que nos tengamos cada una de las que estamos aquí esta noche desde nuestras distintas trincheras, ¿no? Tener que enfocarnos a eso es muy penoso como país, ¿no? Es impresionante la manera en la que la gente puede responder, ¿no? O sea, el trabajo que hacen la colectiva, o sea, no hay familia que pueda con ese amor, ¿no? Con esa acogida, lo que hace Carla, ¿no? Lo que hacemos algunos tomando los medios de comunicación como trinchera, pero no debiera de ser, ya basta, ¿no? A costa además de salud mental, bueno, en su caso hasta de amenazas. Sí, nuestra vida la tenemos que poner en más riesgo del que usualmente ya como por el hecho de ser mujeres vivimos, pero que somos molestas, ¿no? Evidentemente nuestras acciones, el levantar la voz, lo que decías, ¿no? De hacerlo, pero hasta ciertos límites, pues cuando no acatamos esos parámetros que nos marcan, porque además pues nos quedan muy pequeños, nos dejan un margen de acción muy limitado y no tenemos por qué justificar la necesidad que tenemos de salvaguardar nuestra vida, nuestra dignidad y nuestro derecho a señalar la serie de omisiones. O sea, asumimos la responsabilidad de, como sociedad civil, decir que estamos en permanente vigilancia y lo hacemos, pero es obligación del Estado a hacer efectiva el acceso a la justicia a todas las víctimas y a las mujeres que sufrimos la violencia. Carla. Sí, creo que nos toca estarle recordando al Estado cuál es el papel que tiene frente a las mujeres. O sea, las mujeres como sujetas de derechos, que la violencia contra las mujeres es una violación a los derechos humanos, que eso se la pasan diciéndolo todo el tiempo, cada 25 de noviembre, cada 8 de marzo, pero hay que estarlo refrendando de manera permanente y eso es lo que nos toca. Me gusta este llamado que hace Karina, de sí, vamos a seguir siendo incómodas desde la sociedad civil, por supuesto, desde los medios de comunicación y desde todas las trincheras que nos toca a cada una de nosotras estar, porque no creo, Carmen, como tú mencionabas, que es cuestión de falta de voluntad política. Más bien hay que plantearnos que esa es la voluntad del Estado. La voluntad del Estado no es investigar la violencia contra las mujeres, los feminicidios, que permanezcan en la impunidad. Y también la voluntad del Estado es meternos presas cuando las mujeres se defienden de esa violencia que no ha sido posible por parte del Estado o no ha querido frenar el Estado. Entonces, en ese sentido, hacer un llamado a las mujeres, insistir que tenemos derecho a una vida libre de violencias, que tenemos derecho a defendernos y, por supuesto, que en ese sentido vamos a estar acompañándolas desde la sociedad civil, desde los medios de comunicación y vamos a seguir incomodando, porque esa es la única manera que hemos encontrado de obligar a las autoridades y al Estado a cambiar y a que se nos consideren como sujetas de derechos. No tendría que ocurrir, pero eso es lo que nos toca, por lo menos en este tramo de la historia. Perdón. No. Pensé que iban a agregarlo. Bueno, yo solo tenemos un par de minutitos nada más, pero quisiera agregar esto cuando hablamos de pensar con perspectiva de género, un poco también pensarnos fuera de las lógicas patriarcales y machistas, es también hablar del papel de la cárcel en general, ¿no? Bromeábamos un poco antes de entrar aquí como si abriéramos las puertas de las cárceles de mujeres, ¿sería un poco peor o mejor el mundo? Quizás solo habría más familias juntas, ¿no? Entiendo que es polémico y seguro habrá casos que vale la pena revisar en lo individual, pero con las cifras macro y lo que estamos presentando aquí, pues el punitivismo y las cárceles también tendrían que estar bajo nuestro escrutinio público, ¿no? Tenemos 2 minutitos, ¿qué dicen de esto? Totalmente, pero el problema... Sí, claro, pero el problema es que no volteamos a la cárcel, ¿no? Es el último escalón, el lugar a donde nadie queremos llegar,
Es como un placebo, como, hay cárceles. Ajá, pero ¿quién están sirviendo eso? Y exactamente, ¿no? O sea, hay realmente una reinserción, hay realmente, además con condenas tan largas, ¿en qué momento va a haber una reinserción? Pero la cárcel no funciona, o sea, los diagnósticos son muy claros, hay autogobierno, no es el Estado no se está preocupando por la reincorporación, por encontrarle nuevas formas de vida a las personas, es un castigo, la cárcel no funciona, el punitivismo no funciona, tenemos que encontrar, es un mal indicador. Recordemos cuando Calderón anunciaba y celebraba con su entonces secretario de Seguridad, hoy condenado en Estados Unidos por narcotráfico, celebraba que en México se hubiera abierto la cárcel más grande del mundo. O sea, vergüenza nos debería de dar en este país no abrir universidades, no abrir espacios recreativos para las personas y sí tener las cárceles más grandes del mundo. Bueno, es que fue un negociazo. Claro, y la cárcel no funciona. Prueba de ello es que esas historias que cuentan en Cartas para la Libertad y lo que tenemos en otros diagnósticos, dan cuenta de que las que estamos aquí no estamos en la cárcel, pues porque la vida ha sido bondadosa, sí. Pero es que cualquiera en este país puede estar en el lugar equivocado y terminar en la cárcel. Tenemos un minuto solo. Karina, ¿cómo apoyamos a colectivas como la que tú acompañas y a la que perteneces? Sí, pues nos queremos Vivas Nesa. Ha trabajado por casi ya 6 años, desde que también un incidente muy lamentable, bueno, no un incidente, o sea, es un infanticidio, un feminicidio, nos generó una tremenda indignación y pues es importante que digamos que sí hay momentos en los que nos sentimos solas, necesitamos que haya más gente de la sociedad civil, más mujeres. Es complicado y lo sabemos porque tenemos al mismo tiempo que hacer toda esta actividad que es política, de exigencia, de justicia, pues vivir nuestras vidas y trabajar y salir todos los días y sabemos que la explotación, la desigualdad social, económica impide que las mujeres se organicen. Pero sí hacemos un llamado muy respetuoso a que estén pendientes de todo lo que hacemos sin prejuicios, ¿no? Porque también es algo muy importante decir que todavía tenemos muchos prejuicios hacia lo que hacemos las mujeres organizadas, porque hay pues toda una serie de estigmas que se han tratado de imponer para invisibilizarnos por la incomodidad que generamos, ¿no? Karina Bolaños, nos van a sacar en cualquier momento del aire, pero por supuesto cuenten con este espacio. No, al revés, digo, gracias por haber venido. Las acompañamos, las seguimos. Carla Michelle Salas, Carmen Huete, muchísimas gracias. Gracias a la producción, gracias a quienes nos acompañaron. Dejamos rapidísimo el resultado de la encuesta. ¿Cuál crees que es la razón por la que el sistema de justicia penal en México reproduce y exacerba la violencia a las mujeres? Corrupción, 76%, pacto patriarcal, 11%, falta de capacitación, 10%, otra 3%. Así nos vamos. Gracias por su sintonía, gracias sobre todo a ustedes y nos vemos en la siguiente Polémica en Redes.